esta parte de nuestro curso vamos a estudiar principios para calcular la prima, ¿no? Van a ser principios actuariales para calcular la prima. Entonces, vamos a estudiar pues los siguientes, ¿no? El principio de la prima neta, el principio de la prima exponencial, el principio de la prima de varianza y el principio de la prima de desviación estándar. Esos son los estándares que vamos a estudiar. Fíjate, el estándar de la prima de la desviación estándar. Sí, se oye horrible, pero así se llama. Entonces, miren, lo vamos a hacer en dos niveles, el top level y el bottom level, el down level. Y bueno, esto quiere decir el nivel de prima de portafolios. O sea, tú tienes un pool de asegurados, ¿no? Y bueno, pues lo que tienes que hacer es, a todos estos asegurados, pues tú debes de cobrar una prima que idealmente sea la suma de todo lo que te pagan los asegurados, ¿no? Pero vamos a ver que pues ese es un ideal que no siempre se cumple, ¿sí? Entonces tú como aseguradora deberías de tener como prima de portafolios, la que se llama top level, lo que todo el mundo te paga y esa debería de ser la prima de portafolios, ¿no? O sea, la suma de lo que todo el mundo te paga. Pero insisto, no siempre va a ser así, ¿vale? Luego, así, el down level pues es el nivel de cada changuito, de cada asegurado, ¿vale? Entonces es esa cuestión. Luego, propiedades deseables de los principios de primas, ¿no? Vamos a estudiar eso y después vamos a estudiar una forma de reducir a la prima utilizando el coaseguro, ¿sí? Ok, entonces, aquí va. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que conocemos la función de distribución del riesgo o que conocemos la media y la varianza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamarle principios para cálculo de primas. Así se llaman, principios para cálculo de primas, lo que vamos a usar para asignarle números reales a los riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque normalmente el riesgo, en este curso, el riesgo es una variable aleatoria. Fíjense, esto me conduce a una reflexión filosófica que creo que es importante hacer. Un actuario, se supone que un actuario es un especialista en la medición, cuantificación, mitigación y, si es posible, reducción y, si es posible, eliminación del riesgo. Sin embargo, el riesgo, desde un punto de vista matemático, ¿no? El riesgo no es siempre una variable aleatoria. En el contexto de esta materia, el riesgo es una variable aleatoria. Para los portafolios de inversión, el riesgo es la volatilidad. Entonces, lo que queremos es reducir la volatilidad, ¿sí? En otros contextos, el riesgo es la probabilidad de la ruina y lo que queremos es reducir la probabilidad de la ruina. Entonces, sí, o sea, dependiendo de en qué contexto estemos, riesgo va a ser una cosa o va a ser otra. En el contexto de esta materia en específico, de este tema, supondremos que tenemos todo esto, ¿sí? Para poder asignarle un número real al riesgo. ¿Y para qué queremos ese número real? Ah, pues para cobrarlo como prima, ¿sí? Entonces, lo que vamos a llamar principios para estimar prima es eso, ¿no? Entonces, dice, se puede pensar en esto como si fuera una compensación financiera para el cuate que toma el riesgo, ¿sí? Ok, entonces miren, ahí hay un riesgo, ¿no? Dice, para evitar la ruina eventual, entonces la prima total debería de ser, por la ley de los grandes números, al menos igual a la suma del valor esperado de las primas individuales. Pero además, deberíamos de recargarla. Fíjense, es importante, fíjense, en ese sentido, es importante que la presentación esta esté en inglés. ¿Por qué? Porque load, se dice así, load the premium to compensate the insurer for making available his risk carrying capacity. ¿Sí? El loading factor, representa la compensación que le vas a pagar a la persona que te asegura, la aseguradora, para venderte su capacidad de agarrar riesgo. Entonces, lo que nosotros queremos, risk carrying capacity, lo que queremos es que las personas entiendan que esta cosa es un bien, ¿no? Por el cual hay que pagar. Y en ese sentido, pues funciona igual que, por ejemplo, los impuestos o los mismos intereses sobre una deuda. Estoy amolado porque le debo mucho dinero al banco. Siendo que el banco me prestó nada más un peso, ya le debo un peso con 30 centavos. ¿Y esos 30 centavos por qué? Pues porque el banco es un negocio. El banco es un negocio, ¿sí? Y los 30 centavos son el precio que le puso el banco para prestarme un peso, ¿sí? Entonces funciona así el interés, los impuestos,
las primas para el riesgo. Oye, pero pues ese es un intangible, ¿no? El riesgo, pues sí, pero pues, qué tal cuando te pasa algo, ¿no? ¿Qué tal tener la certeza de que vas en tu cochecito muy contento y chocas, ¿no? Por lo que tienes que preocuparte es por estar bien de salud, pero no tienes que preocuparte por cómo pagar eso. ¿Por qué? Pues porque el seguro te cubre, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que nosotros para empezar tenemos que entender. Para empezar, nosotros tenemos que comprar seguros. Tenemos que comprar seguros. No se vale ser actuarios y no tener las cosas aseguradas. No se vale. O sea, tenemos que asegurar nuestras cosas. Tenemos que pagar nuestras pensiones. Tenemos que hacer eso. Tenemos que pagar los intereses de lo que nos prestan. No se vale economía informal, no se vale no pagar impuestos, no se vale no tener seguros, no se vale no pagar plan privado de pensiones. Bueno, dice, a través de esta recarga, ¿no? El asegurador debería de construir una reserva, ¿no? Para sacar de ahí, una reserva en lana, en dinero, ¿no? Para sacar de ahí dinero cuando se vengan los adverse times, ¿no? Y también, desde luego, pues evitar caer en la ruina, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice, ningún principio de prima es uniformemente el mejor, ¿no? Bueno, ahí está la siguiente, ¿no? Dice, consideramos este proceso de riqueza, ¿sí? Dice, C va a ser la prima, entonces S va a ser exactamente esta, ¿no? Dice, es la aggregate claim amount hasta el tiempo T, y la N es un proceso Poisson, fíjense. En ese sentido, pues aquí tenemos una cosa diferente de lo que era el anterior, ¿no? Porque en el ejercicio anterior, N no era un proceso estocástico, era simplemente pues una variable aleatoria. Esa variable aleatoria pues medía las cosas en términos de pues, cuántos accidentes y ya, ¿no? Pero no era una variable aleatoria que cambiara a lo largo del tiempo. En este caso, sí, esta variable aleatoria es un proceso Poisson, es un proceso estocástico de conteo llamado proceso Poisson. Decimos que N es un proceso Poisson. Bueno, N es un proceso Poisson si en primero N de cero vale cero, ¿no? En segunda, N de T más S menos N de T es independiente de N de S. Déjenme ponerlo así para que se entienda que es toda la variable aleatoria. Y tercera, lo voy a poner así, que N de T más S menos N de T se distribuye Poisson, ¿no? Con parámetro lambda por S. Mes amis, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'utilise ce signe-ci? Está en francés, dije, muchachos, ¿saben por qué utilizo este símbolo de aquí? Les voy a decir por qué. ¿Sabes cómo se dice pescado en francés? Pescado en francés se dice así. Y aquí tengo un pescado. Ja, 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 qué buen chiste. Entonces les puse nombrecitos a los índices, a los propiedades, ¿no? Propiedad uno, esta propiedad se llama de incrementos independientes. De incrementos independientes, por eso I. Entonces estoy diciendo que este incremento que va de nt más s menos ndt quiere decir que, fíjate, voy a poner aquí el tiempo, ¿no? Y aquí voy a poner ndt, n del tiempo, ¿sí? Ndt lo que hace es que es un proceso estocástico de conteo. Lo que hace ndt es que cuenta cuántos, cuántos eventos de cierto tipo, por ejemplo, cuántos saltos ocurren en tiempo continuo, ocurren a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que lo que pasa es que, pues en cero, pues no hay ningún evento, porque pues acabamos de empezar, ¿no? Y lo que pasa es que durante cierto tiempo, ¿no? Durante cierto tiempo, el proceso se mantiene en cero. Entonces, llega un cierto momento, ¿no? En donde el proceso brinca, ¿vale? ¿A dónde? Pues al uno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuenta la ocurrencia de un evento. ¿De qué tipo? Pues del tipo del que estés contando, ¿no? Por ejemplo, contar goles en un partido de fútbol. Pues viene, por ejemplo, un momento, ¿no? En el tiempo y cae el primer gol, ¿sí? Y luego, bueno, pues nos mantenemos con este marcador
¿no? Con un gol en el marcador durante cierto tiempo, ¿no? Hasta que eventualmente el proceso vuelve a dar un salto y cae el segundo gol. Hagan de cuenta que el que está jugando es el Bayern y está haciendo pedazos a algún equipo, ¿no? Entonces, pues aquí, y aquí es donde cae el segundo gol. Si se fijan, pues el tamaño del intervalo que pasa para que caiga este gol es súper más chiquito del tamaño del intervalo para que caiga el segundo gol. ¿Sí? Ahí está. Si modelaras eso con un proceso Poisson, lo que estarías diciendo es que en primer lugar empezaste en cero porque no tenías a nadie. Después, el tiempo que pasó entre que ocurrió el primer salto y, por ejemplo, este otro, ¿sí? Son independientes. ¿Sí? Y por último, esta de los incrementos estacionarios, que dice que la distribución de esta, fíjense cómo lo voy a decir, variable aleatoria es Poisson con parámetro lambda por S. Y en ese sentido, pues es importante decir que el parámetro en este caso es lambda por S. Es decir, es una extensión de lo que antes era simplemente la variable aleatoria Poisson para trabajar con un proceso estocástico que se llama proceso Poisson. Entonces, seguimos teniendo esta partecita aquí, lambda, pero la multiplicamos por la longitud del intervalo. ¿De qué intervalo? De tiempo, t más s y t. El intervalo mide t más s menos t. Entonces, lo que estás diciendo es que esta cosa se distribuye Poisson, ¿vale? Con media lambda por s. Esa propiedad se llama de incrementos estacionarios. Entonces, fíjate qué bonitos nombres. Primera, incrementos independientes y incrementos estacionarios. Entonces, miren, para efectos de lo que estamos haciendo, las bajadas representan los momentos en los cuales pues, hay un siniestro. Por esa razón es que los tiempos que pasan de aquí a acá, por ejemplo, y de aquí a acá, y luego de aquí a acá, son tan diferentes entre sí, porque lo que quiere esta gráfica es exhibir cómo estos números son variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que tenemos diferentes variables aleatorias, T1, T2, T3, T4, T5. T1, por ejemplo, representa el momento en que llega el primer siniestro. T2 el momento en el que llega el segundo siniestro. T3 el momento en el que llega el tercer siniestro. Este T4 es muy especial. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual la riqueza, esta U representa la riqueza, ¿sí? Cae por debajo de un nivel inicial. Entonces ahí estamos platicando de una ruina. ¿Sí? Estamos platicando de la ruina. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos ahí. Y se llama T4 igual a T. Entonces, en el contexto de estas notas, la T representa la ruina. Ahora, vamos a trabajar con el cálculo de la prima al nivel del portafolios. Bueno, entonces dice, la ruina ocurre si la riqueza cae por debajo de cero para algún número real tau. Entonces, lo que nos interesa resolver es esto. ¿De qué tamaño debe ser el capital inicial? Y de qué tamaño debe ser la prima que uno pague? Fíjate, por favor, esta prima está indizada con la S, o sea, con el nivel de la reclamación en el tiempo T, bueno, sí, en el tiempo T, ¿no? Para mantenerse solvente, o sea, con dinero, en todo momento, con una probabilidad prescrita.